Amado Señor, queremos agradecerte por esta tarde que podemos compartir nuevamente, Señor, junto con los hermanos, tu palabra, poder estar animándonos los unos a los otros en la fe. Gracias, Señor, porque a través del oír tu palabra con fe podemos ser transformados, renovados en el hombre interior, en el ser interior, y poder estar alcanzando esa vida abundante, Señor, que vos nos dejaste. Te bendecimos, Santo, te alabamos, te damos la gloria. Gracias queremos darte por este tiempo que podemos pasar juntos. Queremos poner estas horas en tus manos, Señor, pedirte tu guía, pedirte que estés hablándonos, Señor, en medio de la clase, en medio de las preguntas, del estar compartiendo los versículos, estar compartiendo la lección, también los comentarios sobre los videos, sobre las lecturas. Eh, Bendito Dios, queremos todo lo que viene de ti. Queremos crecer, Señor, cada día más en el andar en el Espíritu, poder pisar cada día más fuerte en el reino celestial y andar, Señor, cada día más en el Espíritu y menos con nuestros sentidos, los sentidos que, como estuvimos viendo, que antes tal vez nos tenían tan limitados, pero ahora a través de la fe, Señor, podemos estar ejercitando este otro sentido espiritual, este músculo espiritual de la fe que nos hace ver a través de tu palabra, nos hace oír a través de tus promesas. Gracias te damos porque podemos ir a más. Gracias te damos porque no estamos limitados con nada, Señor. Gracias te damos porque para vos es todo imposible y porque para el que cree no hay nada imposible. Bendito, ponemos este tiempo en tus manos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, estuvieron hojeando un poquitito las lecturas de fe que mandé ahí esta semana. Muy buenas. Ah, bueno, ese es todo un libro de Kenneth Hagin sobre la fe que el jueves les voy a estar compartiendo algunas prédicas de Kenneth Hagin. Es un ministro que ya falleció, un ministro de fe de la década del 60, 70, 80. Bien. Es muy usado por Dios en el tema de fe y de Sí. sanidad. Y, y bueno, hay unos videos que, gracias a Dios, una iglesia de Centroamérica se puso a traducirlos, Qué bueno. no a subtitularlos, directamente a doblarlos. Así que tenemos esa bendición de poder estar escuchándolo directamente en español. Así que, bueno, el jueves ahí como regalito de fin de curso, les voy a estar mandando unos cuantos videos de Kenneth Hagin para que continuemos alimentándonos. Amén. Bien. Bueno, la lección que nos toca hoy sobre la fe es la elección de la fe. Que la fe es una elección. Hay puntos que ya los estuvimos hablando, así tal vez informalmente, aleatoriamente, se tocaron algunos temas, pero no de forma sistemática, viéndolo dentro de la lección en sí. Bien. La elección que comprende el creer. El creer no es un sentimiento, el creer no tenemos que esperar nada especial, ¿no?
sino es tomar la decisión de estar creyendo. Y vamos a estar demostrando esto, ¿bien? O sea, necesitamos mover nuestra voluntad. Ese sería el punto clave de esto. Si creer es una decisión, como amar es una decisión, nosotros necesitamos para ejercitar esas cosas, tanto la fe como el amor, como el perdón, ¿bien? Necesitamos mover nuestra voluntad, ¿bien? Tomar la determinación de querer hacerlo, sintamos lo que sintamos, ¿bien? Porque no pasa por sentimientos, ¿bien? Tomar la decisión de querer hacerlo y proceder a eso, ¿bien? Entonces, entendemos que la fe no es un sentimiento, sino que es una decisión que proviene del corazón, que proviene de la parte de nuestro ser volitiva, la que toma la voluntad, ¿bien? La que decide. No es sobre la razón, ¿bien? Si nos dan todas las cuentas, si nos salen todos los cálculos, ahí creemos, no es sobre la razón que actúa, sino es sobre la voluntad. Si tomamos la decisión de, ¿bien? Lucas 24, 10 y 11 dicen que después de la resurrección eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles que habían visto a Jesús resucitado. ¿Bien? Y en el versículo 11 dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Bien? Ellos tomaron la decisión de no creer esas palabras. ¿Por qué? Porque no sonaba razonable que un cuerpo muerto, que lo habían visto crucificado, que lo habían visto tan dañado, ¿bien? Y finalmente que había perdido la vida, después de 3 días de vida resucitara. ¿Bien? O sea, su lógica le decía, no, esto es imposible, ¿no? Sin embargo, las mujeres vienen con una revelación, vienen con un anuncio, ¿no? Y ellos tienen que tomar la decisión de creer o no creer. No metamos encima en la bolsa que ya Jesús les había dicho muchas veces antes que iba a resucitar, ¿no? Que era necesario que padeciese y también que iba a resucitar. ¿Bien? Olvidándonos de eso. Solamente si hubiesen escuchado a las mujeres y hubiesen tomado la decisión de creer, hubiese alcanzado. Escuchaban el mensaje y movían su voluntad, tomaban esa decisión. Sin embargo, los apóstoles eligieron no creer. Eligieron no creer. Es una elección. ¿Bien? Bienvenida, Vero. Estamos en el punto número 1. Bendiciones. Creer es una elección. Lucas 24. Así que porque les parecía locura, no creyeron esas palabras. Ahora, cuando se les aparece Jesús a los discípulos, les dice en el versículo 25, ¡qué torpes son ustedes! Miren con las palabras que la traduce la NBI. ¡Qué torpes son ustedes! Les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Bien? Así que los reprendió por haber tomado la mala decisión. La decisión de no creer a un anuncio que en verdad tendrían que estar esperando. ¿Bien? Deberían estar esperando la resurrección, ya Jesús les había dicho que era necesario que mueran, pero que iba a resucitar, ¿no? Y ahora
estas mujeres se los están anunciando. Sin embargo, decidieron no creer. Aparece Jesús y los reprende por su incredulidad. Y les dice, tardos de corazón. Tardos de corazón. Hay personas que dicen que, y un poco se glorían de esto, dicen, ¿sabes por qué me cuesta creer? Es que yo tengo mucho estudio, tengo mucha preparación. Y se glorían, ¿no? Como diciendo, no, si vos hubieses estudiado todo lo que yo estudié, ¿no? Bueno, Jesús responde acá, ¿no? Qué torpes son ustedes, tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. El mundo exalta, ¿no?, la inteligencia, la mente, por sobre el espíritu. ¿Bien? Y acá lo más importante es mover nuestro corazón a lo que la palabra de Dios dice. ¿Bien? Así que rápidos para creer debemos ser. Eso implica ser rápidos para perdonar, ser rápidos para amar, ser rápidos para obedecer. ¿Bien? Y estamos hablando de todas cosas que tienen que ver con nuestra voluntad. Fíjense, no tienen que ver todo con sentimientos. Y siempre se mezclan sentimientos. Yo no puedo perdonar. Yo no puedo creer por lo que estudié. Yo no puedo perdonar por lo que me hicieron. Bien. Yo no puedo amar si supiese por lo que pasé. Y están poniendo algo racional y sentimental por sobre algo que tiene que mover, debe moverse nuestro corazón a eso, ¿no? Poner la voluntad y mover nuestro corazón hacia eso. Debemos ser rápidos para creer. Eso es lo que espera Jesús. No ser tardos de corazón. Rápidos para creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está hablando sanidad, debemos ser rápidos para creer sanidad. No debemos seguir atados a una mente de enfermedad y a decir, ¿quién podrá sacarme esta enfermedad de mi cuerpo? Cuando la palabra de Dios ya nos dice qué es lo que se lleva la enfermedad de nuestros cuerpos. La obra de Cristo es lo que se la lleva. Debemos ser prontos, ser rápidos para creer. ¿Bien? Y plantarnos y pararnos en la palabra. No es buena cualidad poner la razón sobre el espíritu. No es inteligencia, es terquedad. ¿Bien? Porque las cosas espirituales no son racionales, aunque tienen una explicación espiritual también. Hablamos sabiduría del espíritu a los que están preparados para hablar sabiduría del espíritu, diría Pablo, ¿no? Parafraseando. A los corintios, que dice que no fuimos en sabiduría, en persuasión, con persuasión de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Aunque hablamos sabiduría del espíritu, dice. Sí, tienen explicaciones las cosas. ¿No? Tienen explicaciones, pero cuando hablamos en nivel espiritual, ¿no? Sabiduría del espíritu. Bien. Que es locura para este mundo, que el necio la desecha y no la comprende. ¿Bien? Así que es una decisión y no es una virtud el ser lento para estar creyendo, ¿no? Al contrario, el que se jacta no me cuesta porque tengo tanto conocimiento, bueno, no, es determinarse y mover la voluntad, a plantarse en la palabra de Dios. Acá vemos los dos tipos de incredulidades que estuvimos ya mencionando.
en otra oportunidad. Una es la incredulidad por ignorancia, ¿bien? Entonces, cuando no creen es porque en realidad no tuvieron la revelación, no saben en verdad en qué creer. Eso es la incredulidad por ignorancia, la que dice Pablo, que cuenta en Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Bien? Incredulidad por ignorancia, no lo conocía a Jesús, no había escuchado de sus palabras, él estaba persiguiendo una secta. Cuando escuchó a Jesús, obedeció. ¿Bien? Cuando tuvo la revelación, obedeció. Por otro lado, tenemos el corazón malo de incredulidad, ¿bien? Que es el que escucha una y otra vez y no obedece. ¿Bien? Entonces ahí calza la reprensión del Señor. Qué torpes son ustedes y tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Bien? Los reprendió fuerte. Hebreos 3:8, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, tremendo. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, en vez de determinarse a creer, y no han conocido mis caminos. ¿Bien? Andan vagando en su corazón. ¿Qué punto clave este? ¿No? Yo me imagino que el corazón de Josué y de Caleb era un corazón fortalecido, ¿no? Porque se fortalecían ellos en la fe, porque se ejercitaban en la fe, porque Josué estaba a los pies de Moisés acompañándolo para todos lados, ¿no? Tenía hambre de Dios, tenía necesidad de estar en la presencia de Dios y de estar pegado en ese momento. Ese era el siervo de Dios que había, de estar pegado al siervo de Dios para conocer todo lo que más pudiese de Dios. ¿Qué produjo eso en él? Produjo fortaleza espiritual. ¿Bien? ¿Cómo lo hizo actuar esa fortaleza espiritual? Cuando vio personas grandes, aún gigantes, en la tierra que tenían que conquistar, no tuvo temor. Dijo, nosotros podemos con ellos. No teman porque está Dios con nosotros. Caleb seguramente se alimentaba con Josué, los dos con ese espíritu. Ahora, los otros de qué estuvieron alimentándose, porque la fe no viene por osmosis, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que unos estuvieron pegados alimentándose con la palabra de Dios y se fortalecieron en espíritu. Cuando llegó el momento de la prueba, tenían fortalecidos sus espíritus y la prueba no les parecía una piedra, un palo en la rueda que iba a terminar sus carreras, sino que les parecía algo fácil de transitarlo si Dios estaba con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ejercitados, estaban fortalecidos en la fe. ¿Bien? Ejercítate en la piedad, le dice Pablo a Timoteo. ¿No? Desecha las fábulas, las profanas, de viejas, y ejercítate en la piedad. Eso es ejercitarnos en la fe. Estar quitando todo lo que no trae y desechar las fábulas, dice. Estar quitando todo lo que no nos alimenta, todo lo que no nos fortalece en la fe. Así que estos dos estaban fortalecidos y los otros 10, ¿qué estaban comiendo? ¿Por qué no tenían ese mismo espíritu? ¿Bien? Porque andaban vagando en su corazón. ¿Bien? A causa de la cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón.
Bueno, una clave de todo esto es que no nos permitamos ni un día estar vagando en nuestro corazón, que estemos ejercitándonos en la fe, que estemos escuchando palabra de vida, que estemos repitiendo palabra de vida todos los días, porque es medicina para nuestro cuerpo. Proverbios 4 lo dice, ¿no? A ver, ahí lo buscamos. Proverbios 4. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Bien? No te apartes de la palabra. Esto es diario. Inclina tu oído a mis razones. 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Miren qué interesante. Y medicina al cuerpo. Así que está incluido ahí la bendición de la palabra al cuerpo físico. ¿Bien? Y medicina a todo su cuerpo. Y sigue en este mismo contexto, dice que guardemos el corazón. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Bien? En la sanidad divina, la salud proviene de nuestro espíritu. Proviene de nuestro espíritu que tiene como huésped al Espíritu Santo de Dios. ¿Bien? Así que proviene del espíritu hacia el alma y el cuerpo. La sanidad. La sanidad sale desde nuestro interior. Justamente desde el mismo lugar donde procede la vida. Porque la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Y la vida sale justamente del espíritu. Cuando nosotros nos mantenemos alimentados en el espíritu, eso fortalece todo nuestro ser. Y nuestro cuerpo también, fortalece nuestro sistema inmunológico. El estar pensando bien, el estar sin temor, el estar confiado en Dios, el saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el saber que Él me da nuevas fuerzas. Eso es justamente lo que transforma mi ser. ¿Bien? Por el contrario, el estar hablando lo negativo y creyendo lo negativo, el no estar alimentándome de eso o estar alimentándome de cualquier otra cosa, ¿bien? De noticias o de cualquier otra cosa. Aún cosas que no sean malas, pero que no alimenten, ¿bien? Que sean inofensivas, pero que sean de distracción. ¿Bien? Pasarnos la vida, no sé, escuchando música o deporte o cualquier otra cosa. ¿No? ¿De qué se está alimentando nuestro espíritu? Entonces, cuando viene un ataque, ¿cuánto estamos fortalecidos? Ahora, Josué y Caleb no dejaron que vagabundear su corazón, como dice Hebreos 3, ¿no? Siempre andan vagando en su corazón. Esos dos no dejaron vagabundear su corazón. ¿Bien? Y Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y sus palabras, a través de las palabras de Dios, ¿no? Y que su palabra, si nosotros estamos atentos, si inclinamos nuestro oído a sus razones, si no se apartan nuestros ojos de ellas, ¿no? Y las guardamos en nuestro corazón, vamos a hallar vida, va a ser medicina para nuestro cuerpo. ¿Bien? Necesitamos alimentarnos diariamente
de esto, llenarnos de la palabra de Dios, en fortalecernos en el Espíritu, ejercitarnos en el Espíritu, hablar vida. Bueno, veíamos estos dos tipos de incredulidades. Ignorancia, una, por eso fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, pero la otra, el corazón malo de incredulidad. Justamente este era el caso por el que estaban yendo los apóstoles, ¿no? Que Pablo los exhorta, ¿no? Perdón, que Jesús los exhorta y, y le dicen torpes, ¿no? Tardos de corazón para creer, y esa sacudida los hizo alinearse nuevamente en la fe y empezar a ser más prontos para creer. ¿Bien? Algunos hablan de ver para creer. ¿Bien? Cuando vea, voy a creer. Bueno, ya de entrada la frase es una incoherencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición de fe? Convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces ya la frase es incoherente. Ver para creer, cuando ves, ya no, ¿para qué necesitas creer? ¿Bien? Uno necesita creer cuando no está viendo, justamente. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora, miren cómo se demuestra a través de la palabra que las personas que vieron aún se decidieron a no creer. Y acá vemos que la fe es decisión. ¿Bien? Se decidieron a seguir en incredulidad, porque la incredulidad es una postura del corazón. Juan 6, 35, 36, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho esto, aunque me habéis visto, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Bien? Aunque lo vieron, no creyeron. Aún mostrándole todas las señales que hacía, aún hablando con la espiritualidad y podemos decir la elocuencia también que lo hacía, que nadie le podía refutar nada, ¿no? Aún no creen. Si continuamos con el pasaje, en Juan 6:66 se van muchísimos y quedan pocos discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Ay, Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo vos tenés palabra de vida eterna. Pero a Jesús se le fueron. Mostrando todo lo que mostró, el propósito de Juan justamente dice, escribí y conté estas cosas para que leyendo crean que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y que creyendo, para que creyendo tengan vida. Sin embargo, no creen, se decidieron a no creer. Los que pedían señales, vos sos el Mesías, hacenos una señal. ¿Qué acababan de ver? Acababan de ver muchísimas señales antes, pero pedían otra más. Se habían determinado a no creer. Y aunque le haga otras señales, siempre iban a estar buscando el pero, porque se habían determinado a no creer. Entonces, los que están siempre buscando un pero son los que se determinaron no creer. Nosotros debemos ser prontos para creer, no tardos en mover nuestro corazón, ser prontos para creer. Números 14:11, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Bien? Nuevamente lo dice acá el Señor. Con todas las señales que hice y sin embargo no me creen. ¿Qué más tengo que hacer para que crean que soy poderoso? ¿Qué más tengo que hacer para que crean que yo los protejo? ¿Qué más que tengo que hacer para demostrarles mi amor? Ya no podía hacer más nada, Dios. ¿Bien?
Bueno, eso lo tenemos que llevar a nuestra experiencia con Dios, ¿no? ¿Cuánto más tiene que hacer Dios para que nosotros le creamos? Debemos ser prontos a movernos, a creer. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y ahí 6 capítulos más adelante de Juan lo confirma el texto relatado por Juan, ¿no? A pesar de que había hecho tantas señales, no creían. Por lo tanto, el ver para creer en realidad es un justificativo. Es una mentira, es un justificativo. Es poner un pero más al no querer mover la voluntad hacia la fe. Pero en realidad es una determinación del corazón, la incredulidad. Y cuando lo descubrimos, debemos movernos de ahí. Hay veces que podemos estar ahí por ignorancia, ¿no? Pero cuando lo reflexionamos, lo entendemos, decimos, estamos en el lugar incorrecto. Bien, y ahora lo podemos ver y debemos movernos. Bien. Veamos la incredulidad de Tomás. En Juan 20:25 dice Tomás, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Otras traducciones dicen, no, no creeré. ¿Y por qué ponen ese no, no creeré? Porque la construcción con la que está armada la frase en griego es una doble negación. En griego ahí hay una doble negación. ¿Qué significa esto? Una firme decisión que está tomando de no creer. ¿Bien? Una firme decisión, está tomando una decisión. No pienso creer hasta que no meta el dedo en la llaga. ¿Bien? Y eso es lo que jamás debería pensar, creer, decir un creyente, ¿no? Es justamente lo opuesto a un creyente. Un creyente cree, cree. Ahora se le aparece a todos los discípulos y Tomás está en el grupo. Juan 20, 26, 27. 8 días después, otra vez estaban los discípulos dentro y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando cerradas las puertas, y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Y le fue directamente a Tomás. Y le va a Tomás y dice, trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y metela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Así que 8 días después se le aparece el Señor. Tomás seguramente estaba mirando para otro lado cuando lo vio, o puso cara yo sabía que estaba resucitado. Creí, la primera vez que me lo dijeron creí, pero el Señor conoce lo más profundo del corazón, de los pensamientos, de todo. Así que lo llamó y le dice, vení, vení. ¿Cómo era eso? De que no creerías si no meterías el dedo, ¿no? Ahí en el costado, vení, toca. Y no seas incrédulo desde ahora. No seas incrédulo, sé un creyente. Cree a través de la palabra, aunque no veas. Bienaventurado el que cree sin ver. ¿Bien? Este pasaje se utiliza mal a veces, el bienaventurado el que cree sin ver. Y se lo utiliza para justificar
las muchas derrotas en la vida de fe. ¿Bien? Entonces, no pasás bien unas pruebas, una prueba económica y se fundió el negocio y bueno, bienaventurado el que cree sin ver. Y salió mal la enfermedad y salió mal la operación y bueno, bienaventurado el que cree sin ver. Como que no va, no, aunque no tengas resultados y no hay ningún resultado positivo de la fe, ¿bien? Es bienaventurado eso. ¿Bien? Está mal utilizado el pasaje ahí, ¿no? El bienaventurado el que cree sin ver. ¿Bien? Porque se utiliza para estar tal vez consolando en medio de la crisis, ¿no? El bienaventurado el que cree sin ver. Pero el creer sin ver finalmente te va a llevar a ver. ¿Me explico? El creer es sin ver, por supuesto. La definición de creer es convicción de lo que no se ve. ¿Bien? El creer es sin ver. Pero la fe correcta, que cree, que tiene certeza y que tiene convicción, finalmente termina recibiendo. ¿Bien? Así que finalmente cree, finalmente ve. Por eso Jesús decía, si crees que vas a recibir lo que estás pidiendo, ¿no? Y no dudas en tu corazón, lo obtendrás. ¿Qué está diciendo? Lo vas a terminar viendo. ¿Bien? Entonces el de bienaventurado el que cree sin ver, no es el que pierde todas las batallas espirituales. No. Bienaventurado el que cree sin ver es el que está pasando con fe la batalla y finalmente va a terminar recibiendo la promesa. ¿Bien? Ese es el bienaventurado el que cree sin ver. Se utiliza mal a veces el pasaje ese, ¿no? En realidad tenemos que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, no tenemos que ir de derrota en derrota. Bien, después continúa en Marcos 16, veamos todo el capítulo de Marcos 16, nos habla de fe. Vamos a estar viéndolo, esto. Primero, la incredulidad de los discípulos y después en la Gran Comisión también termina hablando de esta misma fe. ¿Bien? Que en realidad es la misma fe, es fe en la palabra de Dios, tanto fe para creer en el Señor resucitado, como fe para después creer en la obra que los comisionó a hacer. ¿Bien? Perdón. Dice Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivían y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Se decidieron a no creer. ¿Bien? Les está trayendo un informe, esta mujer, esta discípula, esta compañera de ellos, les está trayendo un informe. ¿Bien? Y ellos decidieron no creerlo. ¿Bien? Vemos nuevamente la decisión. Se va un amigo a pescar el fin de semana, vuelve y nos dice,
no sabés, saqué una boga así, enorme, así. Bueno, nosotros tenemos que tomar la decisión de ¿le creemos o no le creemos? ¿En qué va a ser? En base a qué? Y en base a lo mentiroso que sea el pescador ese, el amigo ese. Si muchas veces nos dijo que había pescado pescado muy grande y en verdad después cuando lo vimos eran cornalitos, cosas chiquitas. O si no miente. Y sí es alguien que no exagera, ¿no? Que dice la verdad. Bueno, acá tenían el testimonio de una discípula que estuvo con ellos, ¿no? ¿Por qué no creyeron? Porque movieron su corazón a no creerlo. Posiblemente movidos por todos los sentimientos. ¿Bien? ¿Qué sentimientos tenían? Ellos estaban tristes y llorando. Le hago una consulta, perdón, Sí, me inquieta es saber, ellos vieron el milagro, o sea que sacaron a los demonios de esta mujer, ¿no? A pesar de haber visto ese milagro, ¿no creyeron? no creyeron en el informe que les traía la mujer. Ujú. Acá estamos hablando de la resurrección de Jesús, ¿eh? Sí, sí, por eso, más allá Viene, de esa viene situación, María Magdalena, y les dice que vieron resucitados al Señor. por eso, ¿Lo vieron? pasa a eso lo que voy, pastor, ¿no? De que más allá de que los creyentes, como usted dice, a veces, como ese que el pescador que vino con semejante, ¿cómo es que dijo que se llama? Bueno, no me acuerdo. Sí, un pez, una Un pez, boga. sí, si le creemos o no, ¿no? Entonces uno se posiciona como diciendo, pero si fue a pescar el hombre, ¿por qué me va a mentir? ¿No? Entonces acá esta mujer, yo me posiciono como María Magdalena, como diciendo, no me creen lo que yo le estoy diciendo, no me posiciono como María Magdalena. O sea, ¿qué es lo que ustedes anhelan? ¿Qué es lo que quieren creer? ¿Qué es lo que quieren escuchar? A veces tenemos los oídos tapados y no queremos escuchar la verdad, ¿no? A eso Sí. quería agregar, ¿no? Porque Sí, estamos, hoy en día están ciegos, se guían por una sola visión y no escuchan lo que es la palabra de Dios. O sea, esta mujer, yo me la imagino, ¿no? Me posiciono como ella, como diciendo alocada, como diciendo, no, me liberó de todo, ¿no? De esas cosas, como diciendo, re contenta, re feliz, contando esa novedad, y que esto le diga, no te creo nada lo que vos decís. Entonces, como para claro. pegarle un sopapo, perdón por la expresión, pero para Sí, pegarle un sopapo a sí, sí. cada uno para que reaccionen, ¿no? A mí Claro. me da esa... Quería comentar eso, perdón. Sí, 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 sí. Sí, y que la tomen a uno como mentiroso también, ¿no? ¿Qué estoy contando? Soy de las únicas porque ellos no se atrevieron por la depresión que tenían, no se atrevieron a ir a la tumba. Ella se atreve a ir al sepulcro y viene con esta noticia y no le reciben la noticia. Tremendo. Bueno, pero esa incredulidad seguramente movida por su depresión, ¿bien? Tristes, llorando, ¿bien? Y ahí una vez más confirmamos que es voluntad, ¿bien? Porque está motivada esa incredulidad por un estado anímico, por la depresión, ¿bien? Estaban tristes, estaban llorando. En ese estado, uno como que la carne busca que lo estén consolando, la carne busca que le estén diciendo pobrecito, más que levantate, fortalecete, ¿no? Vos podés. Bueno, eso es lo que necesita el espíritu, pero la carne quiere la lástima. Uy, pobrecito, sí, 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 yo soy un pobrecito. Y esta María Magdalena viene con esta super noticia que les cortaría ahí la depresión. Bueno,
Vemos la incredulidad entonces de los discípulos y la exhortación del Señor. No creyeron. Versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Por Lucas sabemos que estos eran los dos discípulos que iban para Emaús, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así ellos creyeron. Así que primero llegaron las mujeres y le dan testimonio. Ahora llegan estos dos. Se volvieron, estaban yendo para Emaús, estaban en mitad de camino. Sabemos que llegaron allá, sabemos que comieron con el Señor. Si recuerdan el pasaje, se dieron cuenta que era el Señor cuando partió el pan. Le dijeron, quédate con nosotros, come con nosotros, ¿no? Y cuando partió el pan, ahí desapareció, porque se les abrió los ojos a ellos y dice, este es el Señor. Y ahí desapareció. No se quedaron ahí solos con la noticia, volvieron a Jerusalén y les dijeron a los apóstoles. Y cuando vuelven estos, seguramente todos agitados con la lengua hasta el pecho, de cansancio, estos siguen en su depresión. No, es imposible que esté resucitado. Era para acogotarlos, ¿no? Y ahí haciendo fila, María Magdalena y ahora los dos discípulos de Emaús para acogotarlos, ¿no? Finalmente, el versículo 14 se le aparece a los 11 y lo acogota el mismo Señor. Los acogota. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No movieron su corazón a creer. ¿Bien? Se estuvieron compadeciendo de ellos mismos, ay, de pobrecitos que habían quedado sin su maestro. No movieron su corazón a creer. Y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Así que vemos que la fe es una cuestión de la voluntad. ¿Bien? La fe es mover nuestra voluntad a lo que oímos de parte de Dios. Ahora puse ese ejemplo del pescador. Y eso va a ser, tal vez vamos a creer o no vamos a creer según la fidelidad de la persona que nos está contando, ¿no? Pero acá tenemos al imposible de mentirnos, al ser más fiel del universo, hablándonos su palabra, ¿no? La que está comprobada que ni una coma ni una tilde van a pasar. Así que teniendo esta gran nube de testigos, dice el autor de Romanos, ¿no? Después de hablar de muchísimos testimonios, de el Abel que ofreció un más excelente sacrificio, de Enoc que caminó con Dios, de Noé que construyó un arca, de Abraham que salió y que también ofreció a Isaac en sacrificio, de Sara que recibió fuerzas para dar a luz, y de tantos otros dice que no me alcanzaría el tiempo como Gedeón, Jefté, Sansón. Bueno, teniendo esta tan grande nube de testigos, ¿bien? Debemos mover nuestro corazón pronto a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Esta es una palabra más que confirmada. No estamos hablando de algo que estamos recibiendo ahora nuevo y que se necesita testear, ¿no? Como los coches, los primeros coches que salen a la venta y que se necesitan probar. Bueno, después de tantos años se sabe si, o las vacunas, ¿no? que salen y que se necesitan probar, y bueno, después de tantos años, bueno, esto es algo súper probado ya, ¿no? Es algo que ya está súper probado. No solo por 2000 años, por 2000 años está probado el Nuevo Testamento. 3500 años está probado el Antiguo, también.
Es algo que ya está súper probado. Necesitamos mover nuestro corazón hacia esto. Y después continúa desde el versículo 15 con la misma idea de fe, después de reprocharle su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído, les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hablando nuevamente sobre la fe, sobre el mover el corazón, ¿bien? A creer, ¿bien? El que creyere en mí, el que creyere en mí resucitado, que me confiese como Salvador, ¿bien?, será salvo. El que no, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, nuevamente. Y después de hablar de la obra espiritual, moral, la de la transformación de nuestro ser interior, va a hablar de la parte carismática, la otra parte de la obra del Espíritu, y también está involucrado el creer. Estas señales seguirán a los que creen, de los que creyeron y fueron bautizados. Necesitan seguir creyendo. El que creyó y fue bautizado, si sigue creyendo más en mi palabra, le van a estar siguiendo estas señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Beberán cosas mortíferas y no les hará nada daño. ¿Bien? Así que es un de fe en fe. ¿Bien? Es estar escuchando más de la palabra del Señor, ¿bien?, conociendo más de su palabra y moviendo nuestro corazón a esa palabra, a creerla y a ponerla en práctica para nuestras vidas y a obedecerla. ¿Bien? Como veíamos en la clase pasada, el oír, el creer y el hablar. Las dos decisiones que debemos estar tomando. ¿Bien? Después del oír, el creer, lo creo en mi corazón y después lo hablo, lo proclamo con mi boca. ¿Bien? Ahí se cierra el círculo de la fe. Siempre la palabra tiene que estar unida a nuestra creencia. Así como comienza nuestra fe, el caminar en fe, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Se necesita creer y se necesita hablar de la misma manera todo lo demás. Sanidad, por ejemplo. Si crees en tu corazón que Jesucristo se llevó toda enfermedad en la cruz y que por su llaga fuimos curados, ¿no?, y lo hablas con tu boca, lo crees y lo hablas, y hablas sanidad, serás sano. ¿Bien? Así se aplica todo lo que es fe. El oír su palabra, el alimentarnos de eso, el nutrirnos de eso, llenar nuestro espíritu de eso, estar creyéndolo, moviendo nuestro corazón a eso, dejar la incredulidad, que es una decisión también, que es un estado, ¿no?, dejarla, la incredulidad, no, me muevo a creer, me determino a creer y ahora hablo esto. Y ahora comienzo a hablar salvación, comienzo a hablar salud, comienzo a hablar bendición. ¿Bien? Mover nuestro corazón a eso. ¿Bien? Decisión. Hacemos un break. 9:01, 9:11, continuamos.